las maquinaciones del enemigo, las cuales usted y yo no podemos ignorar. Las maquinaciones del enemigo. Quiero basarme en la segunda carta de Corintios, capítulo 2, versículo 11. Segunda carta de Corintios, capítulo 2, versículo 11. Y leo la palabra de Dios en nombre de nuestro Señor y Salvador Jesucristo, bajo la santa unción del Espíritu Santo que inspiró esta palabra. Amén. Para que Satanás no gane ventaja alguna sobre nosotros, pues no ignoramos sus maquinaciones. Padre, yo te doy gracias en el nombre de Jesús de Nazaret, porque tú eres bueno, Señor, y para siempre es tu misericordia. Adorado y exaltado sea el nombre de nuestro Señor Jesucristo, que vive y reina por los siglos de los siglos y permanece para siempre. Señor, aquí estamos delante de ti, aquí estamos delante de tu presencia y pedimos tu favor, pedimos tu misericordia. Pedimos, Señor amado, que nos llenes de tu presencia, que tu palabra corra, que tu nombre sea glorificado. Espíritu Santo de Dios, glorifiquemos a Cristo en esta mañana. Reprendo y desautorizo todo lo que se levante en contra de la exposición de la palabra. Te pido, Señor amado, que me revista de tu presencia y que me ayudes a predicar tu preciosa y bendita palabra. Ayúdanos a no ignorar las maquinaciones del enemigo y ayúdanos a contrarrestarlas en el nombre de Jesús de Nazaret, por el poder de la palabra. Espíritu Santo de Dios, fluye como ríos de agua viva por todo nuestro ser. Bendice cada vida que está conectada en este momento, en el nombre poderoso de Jesús de Nazaret, por el poder de la palabra, Señor. Glorifícate de una manera especial y sobrenatural en el nombre de Jesús de Nazaret, por el poder de la palabra. Amén y amén. Aleluya. Bendita la presencia de Dios. Amados hermanos, las maquinaciones del enemigo, la forma como opera el enemigo, no podemos, amados hermanos, ignorarlas. Entonces, amados hermanos, no podemos pretender que tenemos un enemigo que se queda quieto, vive maquinando, vive pensando cómo hacernos daño, haciendo planes para destruirnos. Entonces usted y yo no podemos ignorar esas maquinaciones. Nos aconseja la palabra de Dios. Maquinación es un término que se refiere a un plan o acechanza oculta y artificiosa que se dirige a un fin malo. Entonces, amados hermanos, es un plan malo, diabólico, para destruir, para hacer daño. Entonces dice que se refiere a un plan o acechanza oculta. Entonces siempre va disfrazado de algo. Las maquinaciones del enemigo van disfrazadas. Por eso Pablo insiste a la iglesia de los Corintios y les dice: para que Satanás no gane ventaja alguna sobre vosotros, pues no ignoramos sus maquinaciones. ¿Por qué Pablo exhortaba a la iglesia? Le decía: mira, está pasando esto, son maquinaciones del enemigo. Por eso había disensión entre los hermanos, maquinaciones del enemigo que trataba de que ocultamente ellos pudieran odiarse entre hermanos y hacerse daño. Por eso la envidia no es de Dios, y esas son maquinaciones del enemigo que empieza a colocar y dardos de fuego del maligno que empieza a mandar a la mente del creyente, y nosotros no podemos ignorar sus maquinaciones. Bendita la gloria del Señor. Entonces, la palabra de Dios nos motiva, y en contexto de lo que Pablo viene diciendo, vamos al verso 5. Dice: pero si alguno me ha causado tristeza, no me ha causado solo a mí, sino en cierto modo, por no exagerar, a todos vosotros. Le basta a tal persona esta reprensión hecha por muchos. Así que, al contrario, vosotros más bien debéis perdonarle y consolarle, para que no sea consumido de demasiada tristeza. A una persona que había hecho daño, que había hecho mal a Pablo y a la iglesia. Por lo cual os ruego que confirméis el amor para con él.
Y cosa diferente, las maquinaciones del diablo, ¿verdad? Cuando un hermano falla en la iglesia, entonces todo el mundo le cae encima, la gente no le habla, ya la gente no lo voltea a ver. Amados hermanos, entonces Satanás gana ventaja porque la tristeza va a consumir a esa persona y va a terminar descarriado. Entonces después dice, sí, nosotros sabíamos que eso era lo que tenía en el mundo. No, por culpa de ustedes. Porque también, verso 9, porque también para este fin os escribí, para tener la prueba de que si vosotros sois obedientes en todo. Y al que vosotros perdonáis, yo también, porque también yo lo he perdonado. Si alguno he perdonado, por vosotros lo he hecho en presencia de Cristo, para que Satanás no gane ventaja alguna sobre vosotros. O sea que la falta de perdón, amados hermanos, es un plan diabólico para que Satanás gane ventaja sobre nosotros. Porque la falta de perdón consume, la falta de perdón hiere. Una persona que no perdona es una persona que vive amargada, es una persona que vive llena de ira, de enojo, de complejo, de tristeza. Entonces, amados hermanos, Jesús dijo, perdonad a tu hermano que te ofende. Dice, si 7 veces al día pecare contra ti, y 7 veces al día llegar arrepentido, dice perdonarle. Para que nuestro Padre Celestial también perdone nuestras ofensas, tenemos que perdonar nosotros las ofensas de nuestros hermanos. Porque si no, ahí no hay perdón. Y si no hay perdón, no hay remisión. Entonces, esto es complicado. Por eso enseñaba el domingo por la noche acerca de cuidar la salvación, amados hermanos. Porque de nada nos sirve estar en este camino llenos de odio, de rencor, y la persona se muere. Entonces todo el mundo dice, no, el hermano ya está en la presencia del Señor, la hermana ya está en la presencia del Señor, y no sabemos cómo estaba su corazón, porque la Biblia dice que solo los de limpio corazón verán a Dios. Un corazón que esté contaminado no puede entrar en el reino de Dios. Un corazón que esté contaminado no puede ver el reino de Dios. Entonces no podemos ignorar las maquinaciones del enemigo. En Primera de Pedro, capítulo 5, versículo 8, dice, sed sobrios y velad, porque vuestro adversario el diablo, como león rugiente, anda buscando a quien devorar. Yo debo ser sobrio en esto. Debo estar plenamente convencido, tengo que pensar con claridad que el enemigo anda buscando ocasión para devorar. Que el enemigo va a tratar de poner siempre tentaciones, tropiezos, para que nosotros caigamos en sus maquinaciones, en su plan oculto de tinieblas. Entonces tenemos que tener cuidado y orar bien en cada propuesta, aunque sea elaborar la propuesta. Tenemos que analizar bien, porque lo que nos quita el tiempo para servirle a Dios no es de Dios. En Judas, capítulo 1, versículo 3, dice, amados, por la gran solicitud que tenía de escribirlos acerca de nuestra común salvación. ¿De qué está hablando? De la salvación, de nuestra común salvación a los que estamos en Cristo. Me ha sido necesario escribiros exhortándoos que contendáis ardientemente por la fe que una vez ha sido dada a los santos. Que nosotros defendamos nuestra fe. Porque algunos hombres han entrado encubiertamente. O sea, se visten como cristianos, hablan como cristianos, están entre nosotros como cristianos, pero no son cristianos. Están encubiertamente, son del enemigo. Porque algunos hombres han entrado encubiertamente, los que desde antes habían sido destinados para esta condenación. Hombres impíos que convierten en libertinaje la gracia de nuestro Dios y niegan al Dios soberano y a nuestro Señor Jesucristo. Que convierten en libertinaje la gracia de Dios. Entonces meten de cuanta inmundicia en la iglesia. Y el que no tiene discernimiento cae
en esas maquinaciones del enemigo. Y por eso se ha metido tanta contaminación en el templo de Dios, en la iglesia de Cristo. Mas quiero recordaros que ya una vez lo habéis sabido, que el Señor, habiendo salvado al pueblo, sacándolo de Egipto, después destruyó a los que no creyeron. Ya está diciendo que el Señor va a salvar a los que creen. Y el que cree, obedece. Dice, y a los ángeles que no guardaron su dignidad, sino que abandonaron su propia morada, los ha guardado bajo oscuridad en prisiones eternas para el juicio del gran día. El día en que el Señor va a juzgar el gran juicio. Entonces dice, como Sodoma y Gomorra y las ciudades vecinas, las cuales de la misma manera que aquellos, habiendo fornicado, ido en pos de vicios contra naturaleza, fueron puestos, por ejemplo, sufriendo el castigo del fuego eterno. Entonces, amados hermanos, no podemos ignorar las maquinaciones del enemigo. Si la salvación no se perdiera, como enseñan por allí, ¿para qué Satanás va a tratar de hacer pecar a un cristiano si ya está salvo y no puede hacer nada? ¿Por qué Satanás va con esas maquinaciones para impedir que la promesa que Dios ha hecho se cumpla en nosotros? Mira que el profeta que quiso maldecir al pueblo de Dios, yo no puedo maldecir un pueblo que está bendito por Dios. Pero le dijo, pero mira, tengamos un plan, una maquinación diabólica oculta. Les mandaron mujeres de otras naciones con las cuales ellos no podían estar y se les metieron al campamento en la noche y los muchachos le echaron mano, el pueblo le echó mano. Y entonces allí se abrió una grieta y pudieron hacerle daño al pueblo de Israel. Los hicieron pecar contra Dios. Entonces no ignoremos las maquinaciones del enemigo. Isaías capítulo 5 versículo 20 dice, ay de los que a lo malo le dicen bueno y a lo bueno malo, que hacen de la luz tinieblas y de las tinieblas luz, que ponen lo amargo por dulce y lo dulce por amargo. Ay de los sabios en sus propios ojos y de los que son prudentes delante de sí mismos. Ay de lo que a lo bueno le dice malo. No, esto no importa, esto no es malo, ya somos salvos y hagamos lo que hagamos. Haciendo lo malo, ay de lo que lo bueno le dicen malo. Por ejemplo, las maquinaciones del enemigo. Ahora usted ve ministros predicando con gorras, con sombreros. Usar una gorra no es pecado, no es pecado. Usar un sombrero es pecado, no es pecado. Pero en el altar de Dios es prohibido por Dios. Y se lo voy a demostrar por la Biblia. En primera carta de Corintios 11:2 dice, os alabo, hermanos, que en todo os acordáis de mí y retenéis las instrucciones tal como os las entregué. Pero quiero que sepáis que Cristo es la cabeza de todo varón, y el varón es la cabeza de la mujer, y Dios la cabeza de Cristo. Todo varón que ora o profetiza con la cabeza cubierta afrenta su cabeza. Afrenta su cabeza. Y si la cabeza del creyente es Cristo y oramos con la cabeza cubierta, afrentamos nuestra cabeza. ¿Y qué es afrentar? Ofender gravemente a alguien con hechos o insultos, atentados, dice, atentando contra su dignidad, su honor, su credibilidad. Entonces eso es lo que hace una persona cuando usted la ve, aunque esté predicando, hablando con gorra, orando con gorra. Porque todo varón que ora o profetiza con la cabeza cubierta afrenta su cabeza. Y la cabeza del varón es Cristo. O sea, afrenta a Cristo. Entonces no ignoremos las maquinaciones del enemigo.
Entonces por eso ocultamente va metiendo tantas cosas que se ven en el templo que antes no se veían. Que antes había una reverencia total en el templo de Dios. Y hoy en día vemos una irreverencia total. Dios tenga misericordia de nosotros y nos ayude. Aún los sacerdotes, amados hermanos, tuvieron especificaciones de parte de Dios para ministrar en el templo, acerca de la ropa que ellos iban a usar para ministrar en el templo. Segundo libro de Crónicas 20:21 dice: y ha habido consejo con el pueblo, puso a algunos a que cantasen y alabasen a Jehová, vestidos de ornamentos sagrados, mientras salía la gente armada, y que dijesen: glorificad a Jehová, porque su misericordia es para siempre. ¿Vestían de qué? De ornamentos sagrados. Habían unas instrucciones específicas en las vestiduras de los salmistas, los que iban a cantar. Y hoy en día vemos a la gente cantar en el altar de Dios, hombres entubados, mujeres mostrando sus vergüenzas, exhibiendo sus cuerpos. Dios tenga misericordia, sin pudor y sin modestia. En Ezequiel capítulo 42, versículo 14: cuando los sacerdotes entren, no saldrán del lugar santo al atrio exterior, sino que allí dejarán sus vestiduras con que ministran, porque son santas, y se vestirán otros vestidos, y así se acercarán a lo que es del pueblo. O sea, tenían unas especificaciones, ¿verdad?, de una ropa santa para servir al Señor. Una ropa santa, diferente. Usted está en su casa, usted puede vestir una ropa cómoda, pero en el altar santo de Dios, amados hermanos, hay que vestirse santo. Éxodo 28:1 dice: harás llevar delante de ti a Aarón tu hermano, y a los hijos consigo, y de entre los hijos de Israel, para que sean mis sacerdotes, Aarón y Anadab, Abiud, Eleazar e Itamar, hijos de Aarón. Y harás vestiduras sagradas a Aarón tu hermano, para honra y hermosura. Y tú hablarás a todos los sabios de corazón, a quienes yo he llenado de espíritu de sabiduría, para que hagan las vestiduras de Aarón, para consagrarle, para que sea mi sacerdote. Las vestiduras que harán son estas: el pectoral, el efod, el manto, la túnica bordada, la mitra y el cinturón. Hagan pues las vestiduras sagradas para Aarón tu hermano y para tus hijos, para que sean mis sacerdotes. Dios entregó unas especificaciones. Aún los interiores de los sacerdotes llegaban a la rodilla. Esto quiere decir, amados hermanos, que si tuviéramos, cuando Dios mira las especificaciones de un sacerdote, y dice que nosotros no podemos ignorar las maquinaciones del enemigo. Y hoy en día vemos a ministros de Dios andando en pantaloneticas más cortas que a la rodilla. O sea, como andando en interior, según lo que Dios estableció a sus sacerdotes. No se puede olvidar el pudor. En primera de Timoteo capítulo 2 versículo 7, no ignoremos las maquinaciones del enemigo. Entendamos que esto no es un tema de religiosidad, como lo llaman algunos. Cuando alguno quiere guardarse para Dios, que quiere obedecer la palabra, lo tratan de religioso. No, ojo con esa maquinación del enemigo, que es un plan diabólico para que no te guardes para Dios. Primera de Timoteo 2:7 dice: pero para esto yo fui constituido predicador y apóstol, digo verdad en Cristo y no miento, y maestro a los gentiles en fe y en verdad. ¿Usted está de acuerdo con esto?
Amén, es palabra de Dios. Quiero pues que los hombres oren en todo lugar, levantando manos santas, sin iras ni contienda. Creemos esto, amén. Asimismo, que las mujeres se atavíen de ropa decorosa, con pudor y modestia, no con peinados ostentosos, ni oro, ni perlas, ni vestidos costosos, sino con buenas obras, como corresponde a las mujeres que profesan piedad. Este es el adorno de la mujer, ¿verdad? Buenas obras, como las mujeres que profesan piedad. Amados hermanos, esta es palabra de Dios. No ignoremos las maquinaciones del enemigo. El pudor y modestia. El pudor tiene que ver con no despertar deseo sexual en el vestir. Usted mírese al espejo y pregúntele al Espíritu Santo si usted está despertando un deseo sexual. Si usted está mostrando sus atributos íntimos. El pudor es no despertar deseo sexual en el vestir. Primera de Timoteo capítulo 3 versículo 1 dice: palabra fiel, si alguno anhela obispado, buena obra desea. Pero es necesario que el obispo sea irreprensible, marido de una sola mujer, sobrio, prudente, decoroso, hospedador, apto para enseñar, no dado al vino, no pendenciero, no codicioso de ganancias deshonestas, sino amable, apacible, no avaro, que gobierne bien su casa y que tenga a sus hijos en sujeción en toda honestidad. Pues los que saben gobernar, pues el que no sabe gobernar su propia casa, ¿cómo cuidará de la iglesia de Dios? Mire esto tan tremendo, ordenanzas ¿para quién? Para el que anhela el obispado, para el sacerdote, para el pastor. Dice que los obispos tenían que ser maridos de una sola mujer, que tenían que tener sus hijos en sujeción. Pero hay unas maquinaciones del diablo que le prohíben a los hombres de Dios que tengan esposa y que tengan hijos. No podemos ignorar las maquinaciones del enemigo. Dios manda al hombre de Dios que tenga su esposa y que tenga sus hijos, para que pueda gobernar la casa de Dios. Porque dice, pues el que no sabe gobernar su propia casa, ¿cómo cuidará de la iglesia de Dios? ¿Cómo va a aconsejar un matrimonio si él no tiene esposa? ¿Cómo va a aconsejar a que cuide, mira, a los hijos, tenle paciencia, si él no tiene hijos? Entonces Dios por eso dice que tenga a sus hijos en sujeción. Dice, no dado al vino, no pendenciero, no codicioso de ganancias deshonestas, sino amable, apacible, no avaro, que gobierne bien su casa y que tenga a sus hijos en sujeción en toda honestidad, con toda honestidad. Entonces cuando él tenga a sus hijos en sujeción, puede aconsejar a unos creyentes, a una familia que llega, de cómo tener a sus hijos en sujeción. Pero si él no tiene hijos, entonces, amados hermanos, esto no es una prohibición, a no ser que la persona tenga el don de abstinencia y se quiera quedar solo. Pero no es una prohibición de Dios. No es pecado que un hombre tenga una esposa o que tenga sus hijos y que por esto no puede ser obispo, no puede ser sacerdote. Entonces, son maquinaciones del enemigo que distorsionan la palabra de Dios para que el hombre y la mujer vivan de una manera llamando a lo bueno malo y a lo malo bueno. Entonces cuidándose de unas cosas que Dios no ha prohibido, pero las que Dios prohíbe sí se hacen. No tendrás dioses ajenos delante de mí, dice Dios en Éxodo 20, verso 4. No tendrás imágenes delante de ti, no te postrarás a ellos ni las honrarás. Porque yo soy Jehová tu Dios fuerte, celoso, que visito la maldad de los padres y de los hijos hasta la tercera y cuarta generación de los que me aborrecen. Entonces, amados hermanos, Gálatas capítulo 2, versículo 18 dice: porque si las cosas que destruí, las mismas vuelvo a edificar, transgresor me hago. ¿Por qué? Porque ya dejamos la idolatría, dejamos la hechicería, dejamos estas cosas. Y si las volvemos a edificar, transgresor nos hacemos pecadores.
Entonces tenemos que analizar esto. No podemos ignorar las maquinaciones del enemigo. Tenemos que llevar una vida en santidad, agarrada de nuestro Señor Jesucristo, para que la palabra de Dios no sea blasfemada. No ignoremos las maquinaciones del enemigo que te dice que estás sola, que no puedes. Es un plan diabólico para que te sientas sola y no ores y digas que Dios no está contigo. No podemos ignorar estas maquinaciones, este plan diabólico para que te apartes de Dios. No ignoremos las maquinaciones del enemigo que trata de poner división entre los hermanos. No ignoremos las maquinaciones del enemigo que trata de poner división entre los esposos. Dice el Señor: no se ponga el sol sobre vuestro enojo, ni deis lugar al diablo. O sea que cuando nos acostamos enojados con la esposa y la esposa se acuesta enojada con el esposo, le estamos dando lugar al diablo, aunque no lo creamos. Y él gana ventaja. Por eso el texto que leí al inicio en 2 de Corintios capítulo 2 versículo 11 dice: para que Satanás no gane ventaja alguna sobre vosotros, pues no ignoramos sus maquinaciones. No podemos ignorar que el modo en el que opera el enemigo, que él no opera abiertamente, no entra abiertamente como entra nuestro Señor, que habla directamente la verdad, amplia, abierta. Él llega con su malicia y llega a ofrecer cosas como le dijo al Señor: mira, todo esto te daré si tú postrado me adorares. Ofreciendo plata, ofreciendo muchas cosas, ofreciendo placeres, y no va a pasar nada, no morirás, como le dijo a Eva, sino que serán como Dios, conociendo el bien y el mal. Entonces, amados hermanos, no ignoremos las maquinaciones del enemigo. Por eso la Biblia dice en Santiago capítulo 4 versículo 7: someteos pues a Dios, resistid al diablo y él huirá de vosotros. Pero para eso, para poder resistir al enemigo, primero debo de estar sometido a Dios, a la palabra de Dios, a sus mandamientos, a sus estatutos. Luego puedo resistirlo y él huirá de mí. Porque la Biblia dice que el Señor nos dio autoridad en Mateo 18:18. Que lo que atemos en la tierra será atado en el cielo, y lo que desatemos será desatado en el nombre de Jesús. Entonces el enemigo siempre va a estar pendiente de hacernos tropezar. Pero tenemos que orar y velad, como dijo Jesús. Orad, velad y orad para que no entréis en tentación. Analizando la situación. No podemos vivir desapercibidos. Tenemos que vivir atentos en estos tiempos finales. Tenemos que vivir atentos porque el enemigo va a venir con ofertas. Y en estos tiempos, amados hermanos, cuando ya llega el fin de año, el enemigo empieza a hacer que la gente celebre y que el nacimiento de Jesús, si Jesús no nació el 25 de diciembre, y la Biblia no manda a celebrar el nacimiento de Jesús, sino su muerte y su resurrección, que fue donde nos dio la vida eterna. Cada vez que lo hagáis, dice hacerlo en memoria de mí, porque mi muerte y resurrección anunciáis. Lo único que mandó el Señor a celebrar la cena del Señor. Entonces, amados hermanos, no ignoremos las maquinaciones del enemigo. Tenemos que saber que él anda como un león rugiente buscando a quien devorar. O sea que no se le puede dar papaya, no podemos estar descuidados. Bendita la gloria del Señor. Vamos a darle gracias al Señor y el Señor nos dé entendimiento en todo. Padre, te damos gracias en el nombre poderoso de Jesús de Nazaret. Padre bueno, Padre eterno, a ti sea la gloria, a ti sea la honra por los siglos de los siglos. Ayúdanos, mi Dios del cielo, y guárdanos en el hueco de tu mano. Ayúdanos a tener nuestros ojos espirituales abiertos, a no ignorar las maquinaciones del enemigo, los planes satánicos del enemigo. Ayúdanos a mantenernos, Señor amado, en la santidad de la verdad. Ayúdanos, mi Dios. Límpianos con tu sangre preciosa. Haznos entendido de tu voluntad.
Te pido, Señor amado, por cada petición que tengan mis hermanas, mis hermanos, que sea glorificado, Señor amado, en nuestras vidas. Mi Dios suplirá pues todo lo que os falta, conforme a sus riquezas en gloria que son en Cristo Jesús, Señor nuestro. Señor, provee de sanidad a aquel que está enfermo. Señor, te pido, Padre de la gloria, que seas derramando sanidad sobre Samuel David, el hijo de mi hermana Katy Juliet Olivera Ortega, que tuvo un accidente. Y te pedimos, mi Dios del cielo, que seas teniendo cuidado de él. Ayúdalo, Señor, y derrama sanidad sobre él. Llévate toda dolencia. Señor, ayúdale, guarda sus órganos, guarda su vida. Te lo pedimos en el nombre de Jesús, por el poder de la palabra. Enviamos palabra de sanidad por la llaga de Cristo, porque por su llaga fuimos nosotros curados. Te pido, Señor amado, que te glorifique y le des paz a mi hermana Katy Juliet. Y te pido, Señor amado, que te glorifiques en sus vidas y que los saques en victoria de esta aflicción, Padre, en el nombre de Jesús. Te pido por María Toribio, por Eddie Coronado. Te pido por Susi Argumedo, Bellanira Jaime Navarro, allá en Codazzi Cesar. Te pido, Señor amado, por Estela Patrón. Te pido que le bendigas de una manera poderosa y sobrenatural en el nombre de Jesús. Denis Monterrosa está en tus manos, Dios. Ayúdale y guárdale en el nombre de Jesús. Viviana Hernández, Yulay Quintero. Te pido, Señor, que te glorifiques en la vida de Alejandro Cortés, Maribel Carballo. Glorifícate en su vida. Te pido, Señor amado, que bendigas a mi hermano Manuel Pérez Domínguez. Te pido, Señor amado, por esa obra, Señor amado, que le has encomendado allá en Chalchihuitán, México. Te pido, Señor amado, que te glorifiques de una manera especial y sobrenatural en el nombre de Jesús. Te pido, Señor amado, por Denis Monterrosa. Glorifícate, mi buen Jesús. Te pido por Marilyn García. Señor, gracias, Señor, porque le has venido, Señor, sanando. Gracias, Señor amado, porque las dolencias se van saliendo de su cuerpo en el nombre de Jesús, Señor. Y creemos, Señor amado, que usted cumplirá su propósito en su vida. En el nombre poderoso de Jesús, por el poder de la palabra. Señor, te pido por Mari García. Te pido por mi hermana Fabiola de Jesús Palacio Correa. Te pido por su esposo Jairo Triviño, Señor, que seas Padre de la gloria, bendiciéndoles, ayudándoles en el nombre de Jesús, por el poder de la palabra, Señor. Gracias te damos, mi Dios, por tu inmenso amor y tu inmensa misericordia. Ayúdanos a vivir para ti y ayúdanos a guardarnos para ti. En el nombre poderoso de Jesús. Perdona nuestras ofensas. Perdona nuestros pecados y límpianos con tu sangre preciosa. Y ayúdanos a no ignorar las maquinaciones del enemigo. Señor, ayuda a aquel creyente que está pidiendo oración, Señor, que está afligido, pero que el enemigo ha querido llevarle a donde una persona que supuestamente sabe, donde un brujo, donde un hechicero. El Señor reprenda al diablo. No ignoremos las maquinaciones del enemigo. El enemigo no bendice, el maldice. Señor, glorifícate en cada vida y derrama tus bendiciones sobre nuestras vidas. En el nombre de Jesús te damos gracias. Amén y amén. Aleluya. Bendita la gloria del Señor. Amados hermanos, no ignoremos las maquinaciones del enemigo. Y nos vemos mañana, si Dios lo permite, en un nuevo Amanecer con Cristo. Dios les bendiga.